Para nosotros es realmente un placer, un honor recibir el invitado de hoy, porque la personalidad, la historia de su vida, vinculado a su profesión, me llevan a decirle que hoy tenemos un periodista de cuna, un periodista que fue periodista antes de ser periodista, una persona que por su elección, por su pasión, por su vocación, por las cosas de la vida, del destino, desde niño se vinculó con la documentación periodística y eso lo fue llevando después a su hobby, a su trabajo, a su profesión, y es un periodista de cuna. Bienvenido, Gustavo Farías. Gracias, Oreste. Un placer para mí estar hoy contigo. Gracias por tus palabras. Un gusto. Me dijeron tantas cosas de vos. me dijeron, es una computadora andante. Me dice, es el tipo que más sabe de la historia del deporte de Córdoba. Me dijeron, es el Museo del Kempes. También me dijeron de que sos una persona que seguís acumulando datos, estadísticas, fotos, que más allá de tu rol de director del Museo de Kempes, es como que se mezcla tu vida y tu profesión, ¿no? Me parece que hablaste con mi agente de marketing, ¿no? No, Porque... te hicimos producción, o sea, te buscamos, bueno, nosotros trabajamos acá, sí. Y a cada invitado tratamos de buscar todo lo que tiene que ver con él. Y todo comienza con esa redacción a los 9 años. A los 9 años ya empecé a documentar cosas. Mira, mi padre era médico. Y yo lo veía a mi padre escribiendo a máquinas, todo eso. Es como cualquier chico que quiere imitar a su padre. Pero claro, yo no sabía nada de medicina. Pero él escribía de sus cosas, claro. Claro, él escribía de historias clínicas, cosas de tisioneumonología, que era su especialidad. Y yo, a mí lo que me gustaba era el fútbol, para empezar, de entrada. Empecé a hacer fixtures de fútbol, a hacer comentarios de fútbol. Con 9 años, me acuerdo, el primer título fue el de Newell's Old Boys, campeón del Metropolitano 74, y ahí nomás vino el Mundial 74, que como todo torneo internacional, motivante. Ahí leí que comienza ahí, es más, Argentina no había participado del Mundial 70. En el 70. Y era como que había un deseo especial con el Mundial de Alemania en 74. Claro, es que ya había casi 8 años, desde Inglaterra 66, Alemania claro. 74, habían pasado 8 años. Ahí te marca el Mundial 74. Exacto, ahí despierta mi pasión de muchas cosas, y fue la bisagra en mi vida, claramente, y empecé a documentar, pero no solo documentaba fútbol, ¿no? Documentaba deportes, política internacional también, en alguna época también acumulé cosas de política internacional, me interesaba, me fascinaba. ¿De boxeo? De boxeo, de todo. Yo prácticamente lo que era el deporte lo abarcaba entero y algunas cosas también fuera del deporte. Nunca me metí en economía, en política argentina tampoco, pero sí en política internacional. Me gustaba, me apasionaba, tal vez porque juntaba estampillas también. Conocía todas las capitales de los países del mundo, hacía esos desafíos y me fui documentando. Y en ese momento accedías, obviamente, al papel. Al papel, claro. Al papel, porque al papel. Estamos hablando de otro mundo, ¿no? ¿Sí? Y además a las cartas que mandabas al correo para intercambiar información con gente del extranjero. Yo a los 12, 13 años ya... Ah, mira esa foto. Bueno, ahí estoy con la señorita Estela. La señorita Estela viene a ser la madre de nuestro productor. Así es, tal Alejandro cual. Croce. Cuando él se comunica conmigo, yo digo, la señorita Estela, yo la amaba, la señorita Estela. Recién estaba hablando con él, tenía 31 años ella ahí, creo haber sido uno de sus favoritos. Mira vos, la madre de nuestro productor. Me llama mucho la atención, mujer tan linda, hijo tan feo, ¿no?
No, esas fueron palabras suyas, maestro. Bueno, y escúcheme, y ahí hay una redacción, hay un pedido de una maestra que ahí dice donde usted siente que pasa algo, ¿no? Claro, pero eso ya es más adelante, ¿no? Ya en el secundario. En segundo año. En segundo, muy bien, Sí. sí, tal cual. En segundo año, una profesora de apellido Villarruel, me acuerdo, dice un día, saquen una hoja, vamos a hacer redacción libre. Tema que a elegir. Y yo, un año después del Mundial 78, y digo, voy a escribir algo del Mundial 70. Hice una redacción imaginaria de un partido de un que partido no existió, de fútbol, sí. que no existió. Que no existió. Y que puse hasta incidentes, todo eso, más para divertirme yo y hasta con cierto dejo de irresponsabilidad, porque era como que lo hacía más que todo para divertirme, no para cumplir ese desafío. Y cuando viene una semana después la profesora a explicar las notas que había, dice, un desastre, todos, la verdad que han hecho muy malas redacciones, les falta un montón de cosas, y yo ahí empiezo, yo dentro de todo, a mí me importaban las notas, y digo, uy, encima que yo lo tomé para la chacota, esto, digo, ¿qué me habrá puesto? Y dice, hay una sola nota buena, un solo 10. Yo nunca imaginé que era el mío, claro. Y me hizo pasar al frente, dice, de Gustavo Farías. Me hizo pasar al frente, la leyó, dice las puntuaciones están exactas, todas las definiciones están bárbaras, así que tiene un 10. Yo ahí me sorprendí y ahí mismo dije, che, serviré a lo mejor para periodismo gráfico. Para periodismo gráfico. Y esa fue mi pasión, el periodismo gráfico. ¿Y ahí cómo sigue tu vida? No, y ahí hicimos una revista interna del Garzón Agulla, que es donde iba yo, con Archi Londero también. Con el Archi, sí. Éramos sí, compañeros. Sí. Nosotros teníamos claro que íbamos a ser periodistas, pero cuando llega el último año, él se anota en arquitectura y yo me anoto en abogacía. Y después, cuando por esas cosas le digo, no, pero tenemos que ser periodistas. Y me dice, bueno, y él acepta y se cambia inmediatamente, yo no me cambio. Entonces él viene y me dice, me traicionaste, ¿cómo me hiciste esto? Y en las vueltas de la vida, en 1990, yo siendo estudiante de abogacía, él me llama y me dice, te he nombrado para que seas refuerzo en la producción de Radio Universidad durante el Mundial, sabiendo de que yo tenía mucha afición, mucha información. Claro. Y ahí trabajás en el Mundial 90 de Italia, Mundial 90 en la producción de Radio Universidad. Ah, sí, con Jorge Kelly, con el turco Rufail, claro. Rubén Camino, gente extraordinaria. Extraordinario. Extraordinario. El boxeo, lo que sabía Rubén. Sí. Escuchame, y 94, La Voz del Interior. Desde el 92 empecé con algunos textos a prueba y en el 93 ingreso a La Voz del Interior. Lo del 92 ni siquiera lo presenté, yo no me presenté a trabajar a La Voz, ni siquiera presenté un currículo, sino que un cronista volante, Horacio López Eiras, sí, que es el autor del libro del Che, sí. Él me dice, nos haría falta en La Voz alguien como vos. Dice, ¿te gustaría trabajar en La Voz? Y yo le digo, sí, claro, a mí lo que me gusta es el periodismo gráfico. Y él con una sinceridad absoluta me dice, no me olvido más la frase que me dijo, porque fue muy cómica, me dice, yo tengo menos peso que una tutuca, claro, pero voy a hacer el esfuerzo para ver si me atienden y conseguimos que puedas ir. Y hicieron las pruebas y después entré. ¿Como redactor? Como redactor, cronista volante. Cronista así volante, empecé sí, en el año 93 ya con rentado. Rentado. Y ahí ya usabas todo el material recopilado. Sí, esa fue mi llave de acceso. Con eso fue mi llave, me permitió entrar a La Voz. ¿Y seguías recopilando y documentando siempre, todo? Hasta el día de hoy, desde los 9 años nunca paré. Porque un archivo es moderno, tiene que ser actualizado. Me enteré, leí por ahí de que lo actualizás todos los días. Todos los días de mi vida. Yo, si tengo un tiempito libre,
lo actualizo. Un archivo sin actualizar. ¿Y tu archivo lo tenés sistematizado? Sí, y pasé por todos los formatos, porque claro, primero era papel. Porque estoy pensando de que en los principios no existía la computadora hasta que tuviste que meterte en la computadora. Claro, no, esa es una gran anécdota también, porque el día que me senté por primera vez en La Voz, el primer día de trabajo, me siento frente a una computadora. Todo lo que tenía era escrito a máquina, año 93, y me siento frente a la computadora y me digo, no, esto no es para mí, no sé, y yo había pensado ya, voy a ser un tipo que va a presentar la renuncia el otro día porque no voy a saber hacer nada. Y en vez de hacer eso, tomé el desafío de ir a una institución, anotarme en un curso de computación y empezar a aprender, ¿no? Claro. Y ahí también se te facilitó muchísimo. Sí, claro. Porque una cosa es el archivo digital y otra cosa el archivo de papel. Absolutamente. Y siempre me fascinó el tema de la computación también, encontrar filtros, manejar Excel, poder incluir fotos, todo ese... ¿Y te sigue fascinando la documentación? Absolutamente, no la pierdo nunca. No la pierdo, y yo sé, incluso tengo un grupo de WhatsApp de gente afín a estos gustos. Sabemos que nos vamos a morir documentando, que nunca tenemos, es una meta que no se alcanza nunca. Es algo, no es que estás haciendo esto para llegar a tener la documentación de tal cosa. No, porque cuando la tenés buscas otra. Es inacabable. Pero, ¿sabes qué? A mí me dijeron que no solamente recopilas, sino que lo lees, que sabés, claro, datos estadísticos, fechas. Me contaron de que, por ejemplo, has descubierto que muchos clubes no cumplen años el día que cumplen años. Sí, hay muchas de esas cosas, ¿no? Porque la documentación de los primeros años del deporte acá en Córdoba y en Argentina en general, no se hacían, no se documentaban. Los clubes se fundaban y a los 2, 3, 4, 5 años recién hacían la legal, el formalismo. Legal, claro. Entonces, por ejemplo, Belgrano he conseguido documentación de que su verdadera fecha de fundación es el 19 de junio de 2003 y no 19 de marzo de 2005. Pero la de 19 de marzo de 2005 es la que está inscripta, todo. Claro. Pero se hizo 19 de junio de 2003 porque era el día anterior a la bandera, y es más, una de las sugerencias del padre de Arturo Orgaz es de decirle, mañana es el día de la bandera, ¿por qué no le ponen al club Belgrano? Esa es una. La del Club Atenas también es anterior, no he encontrado la fecha exacta, y la de Talleres también hay registro de que se fundó antes. Mirá vos, y ahí cuando investiga, hay ya un trabajo de investigación y de ver dónde están los papeles. Y de desafíos también, porque hay algunos, durante 50, 60, 80 años llevamos esta fecha, no la podemos cambiar. Al Círculo de Periodistas Deportivos le cambié también la fecha de nacimiento. Claro. ¿Y te consultan mucho? Sí. Colegas, gente. Colegas de todas partes, sí, permanentemente. Y por ahí algunos creen que se los tengo que dar de manera absolutamente gratuita, cuando uno también, para llegar a todo eso, invierte, ¿no? Claro. ¿Y en tu casa tenés algún sector, algún lugar? No quiero hablar de eso, porque es motivo a veces... Claro, porque debes tener un... No, me apoyan bastante en la casa, mi señora, todo me apoya para naturalmente, hacer todo esto, pero igual debe tener volumen de papel, de caja, no sé. Están divididos en dos casas. Y Sí. Además tengo muchos documentos ya digitalizados, con lo cual que he descartado muchas de esa documentación. Pero lo mismo, así es desbordante. Qué bárbaro, ¿no? Una pasión por la documentación. Así es. Me fascina el olor. Yo no tengo problema con los ácaros. Claro. Sí, el olor al papel. El papel viejo me fascina. ¿Y has buscado publicaciones que querías tener y te la mandaron y la conseguiste? De todos lados del mundo, incluso antes buscaba mucho más de todas partes del mundo. Después me especialicé, desde que entré a La Voz en el año 93, empecé a tratar de recuperar básicamente mi
mi prioridad es la historia de Córdoba. La historia de Córdoba, exacto. Córdoba. Focalizaste en Córdoba. Focalicé en Córdoba. Antes buscaba mucho, desde cosas que ocurrían en el Zaire, de Mobutu, del presidente, de lo que sea, buscaba cosas. Después de que entré al diario, ya empecé a buscar básicamente de historia de Córdoba por una cuestión de, hasta puede decirse, de envidia de lo que veía historias de deporte de Buenos Aires, de otros lugares, y digo, en Córdoba, si tenemos tantos deportistas fantásticos. Y tanta historia deportiva. Claro, tanta historia deportiva, y que las publicaciones eran muy, muy pocas. Entonces empecé digo, esto hay que encararlo. Y debes tener colecciones de revistas, ¿no? Bueno, sí, Goles, el Gráfico. Goles, las que te imagines, colecciones, y muchas de ellas completas, ¿no? Solo fútbol. Que solo deben básquet. costar su plata hoy porque no se encuentran. Sí, yo sé que es muy valioso, bueno, pero básicamente me cuesta desprenderme de esas cosas también, pero bueno, en algún momento nosotros nos vamos y eso no se tiene que perder, así que un legado va a quedar. Sí, absolutamente. Pero toda una vida con la documentación y del deporte de Córdoba. Y te ha hecho feliz. Tu papá te decía que trabajes lo que te gusta para no trabajar, para que no parezca que trabaja. Esa era la frase que me lo quedó grabada. Por ahí, me pareció muy inteligente. Me quedó grabada porque decía, mi padre era médico y él tenía una pasión también por la medicina, pero él decía que muchas veces se encontraba con el dolor, cosas que no le daban placer. Dice, vos si querés sentir que no has trabajado nunca, hacé lo que te gusta. Y yo siento hasta el día de hoy, yo nunca tuve problemas para ir a trabajar, nunca sentí la carga, el agobio de, hoy tengo que ir a trabajar. Para mí siempre el trabajo, todos los trabajos que hice, los hice con placer, y a veces hasta uno piensa, y lo podría haber hecho gratis porque no me costaba, lo disfrutaba. Sí, por ahí leí de que fuiste editor de La Vanguardia de México. Y el diario Vanguardia de México, que también... ¿Cómo se da eso? También por una casualidad, tampoco la busqué. Bueno, no. En realidad de un porque chiste. Es importante, es un antecedente. Ser editor. Fue una gran experiencia laboral. Me abrió la cabeza en muchas cosas. Fue después del Campeonato Argentino de Básquet de San Francisco, conozco un colega de San Francisco, y por esas cosas de la vida él se va a trabajar a México. Y en la época del Messenger nos saludamos un día, ¿dónde andás? Estoy en México trabajando en un diario. No, le digo, conseguiste algo, pero frase absolutamente se lo tiraste de ocasión. Sí, enganchame en algo. Pero ni pensándolo, así como por decir, es que bueno, le dije, bueno, conseguiste algo. Y me llamó un día, estaba en la redacción, suena el teléfono, todavía no había celulares, atiendo y me dice, che, ya tengo acá una entrevista para vos con Luke Betts, un inglés que quiere contratarte para el diario. Yo no sabía si era en serio. Y digo, bueno, y le digo, ¿ya te llamo mañana? No, tiene que ser ya porque le llené la oreja. Y a los 3 meses estaba trabajando en México. ¿Te fuiste? Me fui a trabajar a México de editor de 2 deportes. años. Sí, de 2002, 2003. ¿Eras soltero? No, casado. ¿Y la familia te bancó? Sí. Nos fuimos todos. Es más, me había dicho de qué trabaja tu mujer. Le dije de qué trabaja y me dice, no te lo garantizo, pero tal vez tenga trabajo también en el diario. Y cuando llegamos a México, ella ya firmó los papeles antes que yo. Che, ¿en el Distrito Federal, en la Ciudad de México? No, en Saltillo, que es Coahuila, es una ciudad satélite de Monterrey, en el norte de México. Una linda experiencia, ¿no? Excelente experiencia, descubrir además las diferencias bastante que tenemos, a pesar de ser americanos, con los mexicanos. Me gustó, y además me gustó muchísimo el fútbol mexicano, que lo viven como lo vivíamos nosotros en los 70, donde se podía ir a la cancha sin divisiones de hinchada. Sí. Ahora está feo de nuevo. Ahora la violencia... Pero no, el fútbol en México es prácticamente sin violencia.
Hay episodios, por Claro. supuesto, siempre, pero yo me acuerdo de algo que me quedó marcado también, que cuando había un episodio de violencia en una cancha de México, lo que se decía era, se están argentinizando las barras. Mirá vos. Y eso duele. Sí. Acá seguimos con este periodista, este recopilador de documentación, y en el próximo bloque vamos a hablar del fruto de esa recopilación e intención que se transformó en un museo. Ya vamos a publicidad y volvemos enseguida. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan y le dan a las teclitas. Todo Aorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Aorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. Avanza el plan de reparación vial integral en la ciudad. Realizamos tareas de bacheo y rehabilitación de pavimento en 30 frentes de trabajo en simultáneo. Intervenimos avenidas, arterias principales y recorridos del transporte público, incluso en horario nocturno. Circulación más segura y mejor infraestructura urbana en la ciudad. Córdoba Capital. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Y seguimos con Gustavo Farías, periodista, recopilador documental de la historia deportiva de Córdoba y director del Museo del Kempes. ¿Por qué te viniste de México? Y mira, en México me pasó, primero porque me había ido con una licencia sin goce de sueldo, porque yo digo, todo este material que recopilé,
lo tengo que volcar en Argentina. En México no me No servía. podía, no te servía, claro. Empecé a hacer un archivo de México. Ojo, en mi estadía había empezado a hacer... A juntar cosas. A juntar cosas. De hecho, en el 2006 hice una historia de la selección mexicana para comercializar en México. Un libro. Un libro, sí. Ajá. Se hizo que lo publicitaron, salió en México y en el sur de Estados Unidos. Me lo pidieron los mexicanos. Mirá vos. Así que eso lo alcancé. Claro, la licencia sin goces te limitaba. Claro, me limitaba. Y desde el diario me dijeron, mira, que si no vuelves ahora es como que ibas a perder tu posibilidad en La Voz del Interior, y La Voz del Interior en aquel momento era como perder. Sí, sí, sí. Eso, No, era y es importante. Sí, y además también claramente que cuando llamaba a mi casa, mi madre vivía, que todas las llamadas. Toda la nostalgia. La nostalgia, Iván, y todo eso. Y en algún momento mi señora quería que nos quedásemos allá, y me acuerdo que le gané la discusión cuando le dije, en México no soy feliz. En México no soy feliz, claro. Y bueno, y ahí... Es toda una definición, está todo dicho. Armar, listo, ante eso ya no había otra cosa que discutir. Claro. Y armamos las valijas y nos volvimos. ¿Hiciste algún libro acá en Córdoba? Varios. ¿Varios? Sí, varios. El primero que hice fue Pionero, sobre la historia de los, justamente... De los pioneros del fútbol. De los pioneros, no, del deporte en general. Ah, del deporte en general. Sí, con otra gente. Ahí fui coautor, después líderes, también con la Agencia Córdoba de Deportes, y bueno, el libro 80 años de la Liga, de la Federación Cordobesa de Básquetbol. Hice las enciclopedias de Belgrano, Talleres, Instituto, Racing, el libro de Maradona con su relación con Córdoba. Pero qué lindo que hayas podido plasmar en este tipo de productos todo tu archivo, ¿no? Lo hago permanentemente. Y hay por ahí algunos libros que sé que no son comerciales, que también los intento, los ensayo como satisfacción personal. Satisfacción personal. Escúchame, Gustavo, y cómo creo que el Museo del Kempe es un poco tu pasión, ¿no? Ahora en mi casa, y por ahí uno no dimensiona. Pero esperaste 18, 19 años desde la idea inicial. Desde la idea, ¿sabes cómo surgió la idea de hacer el museo? En una entrevista que tiene que ver con este momento. Mira, se cumplían 100 años, ahora, este año se están cumpliendo 100 años de la frase Córdoba cuna de campeones. Que me enteré por vos que no es de ningún argentino. Ningún argentino, lo dijo Dickens. Federico Dickens, muy bien. Un periodista norteamericano. No, un profesor de educación física. Un profesor de educación física. ¿Dónde la dijo? En la Federación Atlética Argentina, en Buenos Aires. Que cuando estaban armando el equipo de 1926, hace 100 años exacto, viene y le dice que le iban a armar el equipo de atletismo, que le iban a traer mendocinos, santiagueños, porteños. Y él le dice, sí, me parece bárbaro que tener mucho para elegir, pero ¿sabe? Por mí, elijan cordobeses porque Córdoba es cuna de campeones. Y ahí larga la primera frase y la publicita la revista El Gráfico en su tapa en 1931, y a partir de ahí nosotros los cordobeses nos agrandamos. Mirá vos, Córdoba, muy poca gente debe saber que es de este Dickens. De un estadounidense, el que dijo Córdoba cuna de campeones fue un estadounidense. Y de ahí nace la frase. Y haciendo esa entrevista había convocado a muchos de los descendientes de esa camada de grandes atletas, y uno de ellos, del hijo de Valerio Balania, un atleta muy destacado de esa época, yo le comento, che, pero estas cosas tienen que estar en un museo. Y él me dice, ahí en ese momento, dice, y si hubiese un museo en Córdoba, yo las dono. Y ahí digo, bueno, hay que meterse la mochila al hombro. Y hay que buscar. Y vamos. Y estuve 19 años, primero con el círculo de periodistas deportivos, después ya de manera individual, hasta que en el 2018 Medardo Ligorri, a cargo de la Agencia Córdoba Deportes, sí. Y presenté el proyecto,
Y él aceptó inmediatamente y bueno, y empezamos a trabajar hasta que en el 30 de agosto del 2018 abrimos Exactamente, las en el de puertas. 2018. Abrimos la puerta. Un museo, yo te lo diría, tan visitado que hay que sacar turno. Así y que me es. enteré por ahí de que es el museo más visitado de Córdoba. Así es, tenemos permanentemente, nos ayuda mucho que hay muchas delegaciones deportivas y escolares todos los días, con todos los días a full. Empezamos a sacar turno ahora este año y ya tenemos la agenda ocupada, ya hasta mitad de año ya está ocupada. Casi todos los días entregados los turnos. Los chicos, es una experiencia vivencial porque además de lo que es el museo, se complementa con visita a vestuario y le hacemos la fantasía que salen al campo de juego. Claro, todo lo que no... el 99% de los hinchas o la gente que amamos el fútbol nunca lo vivimos. No, claramente, por eso es encarar por el túnel hacia el campo de juego, todo eso es único para los chicos sobre todo. Pero los grandes nos entusiasmamos en la parte del museo. Ahí en la parte del museo muchas veces, no quiero decir todos los días, pero muchas veces, gente que llora Claro. al ver una pieza que le trae algún recuerdo de lo que sea. Claro, a mí me llamó la atención las dos camisetas del Napoli de Maradona, que son camisetas transpiradas, o sea, Todo. con camisetas que jugó. Claro, una de las grandes virtudes del museo es que nosotros todo lo que exhibimos es absolutamente original. No hacemos réplicas. Ahí está el Flaco Menotti. Esa es una entrevista, es un hombre para charlar horas. Sí, horas, para escuchar. Escucharlo. Me era tan fácil, tuve 2 o 3 veces con él en entrevistas y la verdad que era poner el grabador y que hable él. Y que hable él. Y además lo respeto muchísimo y para mí fue la bisagra del fútbol argentino, fue ese señor. Es más, yo en el día que falleció él, lo puse convencido, no como una frase de ocasión, para mí fue el hombre más influyente en la historia del fútbol argentino y lo posiciono por arriba de Diego Maradona y de Lionel Messi. Ah, sí, mira vos, ¿no? No como jugador, No, sino como personalidad del fútbol. Lo que significó la bisagra del fútbol argentino la puso César Menotti, para mí. Y el museo se abastece siempre de préstamos, ¿no? De préstamos o de donaciones, pero básicamente de préstamos, porque es muy difícil que un jugador Te entregue una... te entregue y te diga sí. sí, te la regalo. Pero sí es más fácil convencer a los que tienen, los propietarios de las cosas, ¿dónde la tenés vos? A la remera, en un cajón en el placar. ¿No te gustaría tenerla en el museo exhibida y sigue siendo tuya? Y esa es Claro. la frase que le decimos para convencerlos de que todos los cordobeses merecemos ver estas prendas, ¿no? ¿Y lo pedís o lo ofrecen? Al principio era todo pedir Claro. y pedir, y ahora ya muchas veces son más las que ofrecen Las antes que la se pedan. brindan. sí. Claro, porque antes no había un ¿Es la museo. rana? Con la Rana Valencia, Sí, eso es sí. una charla que me invitaron, muy bien, la gente de Talleres ahí, que me pareció excelente. Todos los que están ahí son jugadores de las divisiones inferiores, a lo mejor ya hay algún famoso ahí, no lo sé, y nos llevaron con Valencia para que les contemos lo que era Talleres. Aquel taller es del 70. Sí, y lo que significa Talleres en realidad. Y bueno, fui con Valencia y hablamos para que se identifiquen. Es algo que los clubes deberían hacerlo muy seguido. Claro, la identidad. La identidad. La historia, Tal la cual. identidad, pero para eso hay que usar la memoria. El Pitón Ardiles. El Pitón Ardiles. Bueno, has estado con todos los... Mira, esa foto, ¿sabes dónde es eso? Es en la punta de la torre de iluminación. Ajá. Para acceder ahí... Alto, hay que, ¿no? Claro, Hay que 50 subir, metros. 50 metros. Y subir con Sí, una escalerita. Sí. Y no tener ahí vértigo. está, con Juan Contursi y Bracamonte, compañeros de la agencia, subieron para hacer una nota porque se estaba hablando de que se iban a sacar las torres de iluminación del estadio. Sí. Y que iban a finalmente- cambiar el autotrol también. Sí, bueno, el autotrol ya lo tiraron abajo en el 2011, pero estas se iban y tienen un diseño único. Sí. Es más, lo más característico del estadio
es las torres de iluminación, Esas que lo hizo, torres. claro, una empresa tucumana, Sí. y que pasaron a la historia, como les dicen, el mamboreta, por el insecto que dice que tiene algún parecido. Sí. Diseño único en el mundo. Y no nos la van a tirar. No se van a tirar finalmente. Claro, claro, claro. Son espectaculares, son Espectacular. bellas. Sí, vos las Sí, ves de ven, afuera. y es lo que identifica el estadio. Todos los estadios del mundo son más o menos iguales, pero lo que diferencia al Kempes es las torres de iluminación con un diseño único. Sí, ¿el museo es gratuito? ¿Entrada gratuita? No, tiene los miércoles sí, como todos los museos de la provincia, tienen entradas gratis, y los otros días tenemos unos bonos contribución. ¿Y más horarios? mínimo. De 10 a 13 y de 14 a 18 de martes a domingos. Claro. Y feriados también trabajamos. ¿Y la curación la haces vos? Sí, estoy a cargo del museo. Claro, claro. Desde el primer día estoy a cargo del museo y bueno, pero tenemos un equipo de trabajo, obviamente, con el que me complemento. ¿Y conseguirán la camiseta de Messi? Tenemos una camiseta de Messi. Pero la esa es de pedimos. protocolo, es Claro. institucional. Nosotros hicimos la gestión, la última visita de Messi se suponía que iba a ser el 1 de febrero del 2022, que ese día jugó Argentina con Colombia por las eliminatorias del Mundial. Iba a venir él. Pero jugó en Buenos Aires al final. No, se jugó fue acá el en último partido Kempes, acá, sí, acá en sí. el Kempes. ¿Y? Y hicimos la gestión para él y Julián Álvarez que nos dejaran su camiseta, y en principio estaba todo aprobado y pasó lo que no debía pasar. Messi contrajo coronavirus y no vino. Pero nos envió a través del utilero una camiseta autografiada de Leo Messi, que son las de protocolo. Sí, que son las Se de... la dedicó a Oscar sí. de Articia, que fue quien hizo la gestión. gestión. Y bueno, la tenemos exhibida allí para el museo. Es la única camiseta no transpirada de todas las que están exhibidas. Gustavo, y te hago una pregunta. ¿Y van deportistas? Sí, muchos. Y los que van los llevamos al techo porque tenemos unos moldes para pegar en el techo, unos módulos que les hacemos firmar y quedan... Claro, aprovechás. Aprovechamos. Pero sí, aparte claro. vos, por esto, por tu vida, los conocés y te conocen todos. Muchos de ellos, sí, la verdad que conozco, soy muy amigo de varios de ellos, sobre todo los de Córdoba, ¿no? Ahí lo vi al Bocha, Sí, ahí veo técnicos. ahí está Willington, Daniel, Willington, que está, estoy- ¿cómo se llama? Mario Kempes. Mario Kempes, que es un detalle que poco hay gente que no lo conoce. El estadio lleva el nombre del autor del primer gol en el estadio, cosa que no existe en ningún otro estadio del mundo. Que el estadio se llame como el autor del primer gol. Que es en Marito. ese- Claro, Mario Kempes hizo el primer gol en el Kempes. Mario Kempes fue el primero en jugar en el Kempes. Mario Kempes, ¿cómo se va a llamar? Y además Mario Kempes es el único jugador, junto con Paolo Rossi, el italiano, en ser campeón, goleador y mejor jugador en un mismo torneo. En un mismo torneo, con Fue 7 el- goles. 6 goles. 6 goles, perdón. 6 goles. Es el máximo. Ese título no lo consiguió Maradona, no lo consiguió Messi, no lo consiguió Pelé. Campeón, goleador y mejor mejor jugador. jugador. A todos Él y los Paolo demás- Rossi. Él y Paolo Rossi. Y él fue el primero, porque Paolo Rossi fue el mundial siguiente. Así que es el primer gol. El primer gol lo hace él. Estuve ese día, por ahí anda la foto de cuando yo llego al estadio. Fui uno de los primeros en entrar ese día. Fui con mi hermano Enrique. Y como habíamos, el día que fuimos a buscar la entrada, había ido a las 3 de la mañana, las boleterías abrían a las 9. Y yo digo, vamos a ser los primeros en comprar la entrada. Y había casi 100 metros de cola. ¿No? Entonces, pensando en ese antecedente, me fui a la cancha, el partido empezaba a 16:45, cerca de las 8 de la mañana ya estaba en la cancha. Claro. Y entonces sí me acuerdo que cuando entré el estadio estaba vacío. Y ahí estuve el 16 de mayo del 78, vi el gol de Kempes, empató Fernando Moraschini, que fue el gol más gritado de ese día, ¿eh? El gol de Córdoba se gritó más que los otros 3 goles de la selección. Qué bárbaro. Aquí seguimos con Gustavo Farías recorriendo la historia del deporte y del fútbol de Córdoba, director del Museo del Kempes, recopilador, documentalista.
Un placer. Vamos a tanda y volvemos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan a las teclitas. Todo Aorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Aorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. Avanza el plan de reparación vial integral en la ciudad. Realizamos tareas de bacheo y rehabilitación de pavimento en 30 frentes de trabajo en simultáneo. Intervenimos avenidas, arterias principales y recorridos del transporte público, incluso en horario nocturno. Circulación más segura y mejor infraestructura urbana en la ciudad. Córdoba Capital. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos con Gustavo Faría, este periodista, recopilador, documentalista, director del Museo Kempes. Y me contaste en el corte algunas anécdotas que la gente tiene que saber. Sí, bueno, del golpe militar y esto también de José Omar Reinaldi, que en la noche del golpe militar en 1976, el 23 de marzo, jugaba River y Portuguesa de Venezuela, Copa Libertadores. Me fui a la cama escuchando el partido. Yo era admirador de Reinaldi, en la vida actual soy amigo de la Pepa, ¿no? Y me voy con la radio a escuchar. Él hace los 2 últimos goles en Democracia. En Democracia. Él me contaba el otro día que apenas sale de la cancha, cuando salen a comer con Filiol y JJ López, y dice, lo pararon tanques de guerra había fuera del Monumental. Y él había hecho los 2 últimos goles, lo dejan pasar, y las vueltas de la vida,
en el 83, cuando vuelve la democracia, él ya jugando para Rosario Central, también hace los primeros 2 goles. Los primeros 2 goles de la vuelta a la democracia. Sí. Es una coincidencia tremenda. Bueno, y ese 23, que yo me quedo dormido, se me cae la radio al piso y cuando entra mi madre a despertarme para ir a la escuela, escuchaba marchas militares que salían de abajo de mi cama. Que era la radio que se te había caído. La radio que se me había caído y me dice, quédate dormido nomás porque hoy no hay escuela. Clase. Che, Gustavo, ¿y aprendiste a leer con las figuritas? Así es. También el tema de mi madre, y es una anécdota muy cómica, ¿no? Porque era un álbum del año 1969 y me pone la primera hoja, era Boca Juniors. Y toma una foto de un jugador. Ella ya me había enseñado cómo se hacía la M, la A, las D, todo eso, y me dice, a ver, decime este jugador, decime qué letras hay. Y yo decía, la M, muy bien, siga la A, la D, muy bien, a ver, te decís, ¿cómo suena hasta ahí? Mad, muy bien, seguí, U, R, G, ¿cómo sigue? Madur, G, A, G. Madurga. Madurga. Decirlo todo junto, Curioni. El Hugo Curioni. Yo le decía, a la hora de mencionar, como yo sabía que un jugador se llamaba Curioni. Curioni, claro. Curioni. La vuelta de la vida, a ambos se los pude contar. Yo aprendí leyendo sus apellidos. Mirá vos, pudiste contarlo. Y me contabas de que el tipo que más goles hizo en el Kempes es la Pepa. La Pepa Reinaldi. Le lleva casi 20 goles al siguiente, que es la Chaludueña, el Pato Gasparini. Es impresionante. Yo no sé si no lo tengo al dato relevado nunca, porque es inabarcable esto. Creo que es el jugador que más goles hizo en la historia del fútbol siendo cordobés, ¿no? Cordobés, más ¿no? que Kempes y todos. Y también la cantidad de equipos que jugó, ¿no? Sí, y en todo fue goleador. En todos los equipos que pasó fue goleador. Y es más, se dividió tanto entre Belgrano y Talleres que en los dos hizo más o menos la misma cantidad. Creo que hay diferencia de 2 goles a favor de Talleres, que el hincha no se lo perdona que haya hecho tantos goles para el otro. Entonces no es ídolo en ninguno de los dos. No lo tienen de referente, claro, ni en Talleres ni Belgrano, porque no, jugaste en la contra. Claro. Escuchame, Gustavo, y te apasiona el fútbol también, ¿no? Sí, el fútbol y el básquet. Yo fui jugador de básquet, ¿no? En Redes Cordobesas. Tuve compañeros de toda la infancia al Pichi Campana, que después terminó las vueltas también, termina siendo mi jefe en la Agencia Córdoba de Deportes. Sí. Con el Pichi de chiquito, de los 11 años, nos conocemos. Él ya pintaba para crack. Tremendo de chico. Me acuerdo que en los equipos que jugábamos, nosotros teníamos la función de tirarla para adelante, que iba a Paturuzú, parecía, corriendo y convertía. Sí. Era una diferencia abismal con el resto. ¿Y no te han propuesto de clubes trabajar con ellos? Trabajé para Talleres. O sea, en la documentación, en el archivo. Sí, hasta el día de hoy colaboro con todos. Y además otra cosa, he sido socio de Talleres, de Belgrano y de Instituto simultáneamente. Mirá vos. Antes de ser periodista fui socio de los 3. En la actualidad Belgrano me nombró socio honorario por el rescate de la historia del club. Con Talleres trabajé varios años, me ofreció incluso la actual conducción trabajar con ellos. Colaboro mucho con Talleres, y con Instituto no tanto, pero he tenido muy buena ida y vuelta también con el club, incluso y me permitió hacer la enciclopedia. Pensaba que con el tema del papel y el pasado, la cantidad de documentación ya que se ha perdido y se pierde, ¿no? Por el deterioro material. Absolutamente, y hay mucha desidia, Hay mucha desidia, especialmente en lo que es archivos deportivos. Me duele, te digo, encontrar con documentos tirados, con documentos rotos, sé de mucho destino que hubo de documentación, tanto de clubes. Te digo,
Una anécdota, por ejemplo, del Club Belgrano. Cuando se cumplieron 100 años, hice el libro oficial del club, lo hice yo, y le digo, para la producción necesito que me junten todas las copas que ganó Belgrano para hacer una producción fotográfica. Cuando voy, me preparan unas copas, veía bochas, cuarta división. Digo, pero Belgrano ganó, en ese momento creo que llevaban 58 títulos. ¿Dónde están las copas? No, esto es lo que sobrevivió. Claro. Y me dice, mirá lo que te voy a contar. Me dice uno, hay una copa que está en la sala de, no sé, de reunión. Me la traen una copa abollada. La agarro, empiezo a leer hace un poquito, una copa muy rota. Era la primera copa que se jugó en el fútbol de Córdoba, la de 1913, cuando se crea la federación. Y esa la ganó Belgrano y la tenían, dice, la usamos de hielera. Claro, es que por ahí la gente, la ignorancia conspira contra, sí. Bueno, ya ahora la recuperaron, ¿no? Ya ahora la exhiben todo, pero estaba una hielera que la tiraban, incluso estaba abollada. Bueno, eso es, me he encontrado el único club, perdón si ofendo a algunos, pero el único club de los que yo he visitado, ¿no? Que tiene archivos y bueno, ya es Atenas. Atenas, te iba a decir Atenas. Yo lo he visitado y entré a una sala de reuniones que es una especie de sala de trofeos. La sala Antonio Berclasich. Bueno, todos los trofeos impecables. Tremendo, te desborda el oro. Sí. Y Atenas no es el club que más haya ganado en Córdoba. Talleres, Belgrano, Instituto han ganado infinidad de trofeos. Claro. Y Atenas te abruma eso. Y los otros clubes muchos clubes han tenido más trofeos que Atenas. Pero no los conservaron. Estamos terminando, invitemos a la gente que vaya al Museo del Kempes. Bueno. Así que a esa cámara decirle los horarios, que vayan a visitarte y que vayan a visitar el Museo del Kempes. Bueno, el Museo del Kempes está abierto de martes a domingos de 10 a 13 y de 14 a 18. Te vas a emocionar. Lo más importante es que todas las piezas que se exhiben en el museo son piezas únicas porque además son originales. No exhibimos ninguna réplica. Todo lo que está ahí son piezas que nos han donado o nos han prestado los mismos jugadores, atletas o instituciones. Es una experiencia vivencial y que se complementa con visita a vestuario y campo de juego. No te vas a olvidar nunca. Gustavo, no sé cómo agradecerte por favor. este recorrido por tu historia, por tu vida y está mezclada tu vida y tu profesión y tu trabajo. O sea, es impresionante. No podés separar tu pasión, tu hobby con tu profesión. O sea, hiciste una mixtura y sos el archivo, sos la memoria viviente del fútbol de Córdoba. Del deporte de Córdoba. Me toca ese honor, pero si me he podido destacar es porque el deporte de Córdoba se ha podido destacar. Claro. Tengo para vos un regalo. Oh, qué bueno. Que es un mimo. Son unas barras proteicas Olympi Pro. Wow. Son muy ricas, son muy buenas. Así que esta caja de barras de cereal son para vos como una manera de halagar al invitado. Muchas gracias. La verdad, yo el agradecimiento. Muchísimo, por favor. Oreste, para mí un honor, además que me lo hayas hecho esta entrevista no, vos. Para nosotros, como dije desde el comienzo, porque Gustavo Farías, y a mí me quedo con esta curiosidad, cómo se mezcla las ganas, la pasión con la profesión, con el trabajo, ¿no? Has tenido la suerte de estar tocado, de poder hacer, como dijo tu viejo, lo que quisiste y lo pudiste hacer. Esa fue la clave. Sin duda que esa fue la clave y lo que me hizo feliz. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias a la gente de Bonadeco que nos acompaña siempre ahí en el Hiperconstrucción de Rodríguez del Busto. Gracias a Liliana de Arte y Joyas. Gracias a la gente de Olympi Pro que también nos acompañan desde siempre. En 7 días por esta señal, otra edición de Poco Serio. Buenas noches y muchísimas gracias.